social, que es el derecho de reunión. Está regulado en el artículo 19, número 13 de la Constitución Política. Es importante señalar que este precepto está en concordancia con el artículo primero de la Constitución, que habla de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el artículo quinto también. Este artículo es un derecho de inspiración, perdón, este derecho es un derecho de inspiración liberal que ingresa a la Constitución histórica chilena en la Reforma Constitucional de 1874. Experimentó modificaciones muy breves, muy pequeñas, en la Reforma Constitucional de 1970, es decir, pasó de la Constitución del 33, reformada en el 74, a la Constitución del 25. Históricamente, las mayores modificaciones dijeron relación, o la única modificación dijo relación con la regulación de este derecho. ¿Me explico? Históricamente fue regulado por las normas generales de policía. Las disposiciones generales de policía son normas de carácter administrativo emanadas del Ministerio del Interior, que tiene a su cargo el Servicio de Gobierno Interior del Estado y la seguridad ciudadana, la seguridad pública. En la reforma constitucional del año 1970, realizada mediante la ley 17.398, que es el Estatuto de Garantías Constitucionales, se establece que el ejercicio de este derecho en bienes nacionales de uso público se regirá por la ley. Es la ley la que debe regular el ejercicio de este derecho. Lo anterior obedeció a la profunda desconfianza política que había respecto del gobierno que iba a asumir en el año 70, comienzo del 71. La Constitución del 80 echa pie atrás y vuelve nuevamente a regular el ejercicio de este derecho en ciertos bienes nacionales de uso público por las disposiciones generales de policía. En tal sentido, el inciso segundo remite a normas administrativas, el Decreto Supremo 1086 del año 1983. Con ello, hace excepción al artículo 19, número 26, que exige la regulación por ley de los derechos fundamentales. Hay una reserva de ley. Es una norma que establece una excepción al 19, número 26. Pero también hace excepción a lo contemplado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige que las restricciones al derecho sean por ley y por causales precisas. ¿Cómo se ejerce este derecho? La esencia del derecho consiste en reunirse en forma pacífica, sin armas, y no se requiere permiso previo. Que sea pacífico quiere decir que no sea violento. Sin armas quiere decir que uno no porte aquellos dispositivos o instrumentos que se califican como armas por la Ley de Control General de Armas. Pueden ser armas, no necesariamente las armas de fuego. Puede haber otro tipo de armas. No se requiere permiso previo para la reunión. Pero, si se va a efectuar una reunión en plazas, calles y demás lugares de uso público, la Constitución habla de demás lugares de uso público, se entiende a bienes nacionales de uso público en general, entonces hay que someterse a las normas del Decreto Supremo 1086, que establece procedimientos para fines de obtener permisos para realizar ciertas manifestaciones y reuniones. La autoridad trata de velar de que los bienes nacionales de uso público puedan ser empleados por el resto de la población y no solamente por los manifestantes una vez que ha cesado la actividad. Revisen el Decreto Supremo 1086, por favor.
Es una norma interesante e importante. Ahora, el hecho que se regule por disposiciones generales de policía el ejercicio de este derecho en bienes nacionales de uso público, como son calles, plazas, fue motivo de crítica por parte de la oposición democrática en su momento, toda vez que esta norma debía ponerse en concordancia con los pactos internacionales y por lo tanto tenía pleno sentido mantener la norma que venía de la Constitución del 25 reformada en el 70. La reforma constitucional del año 2005 no innovó en esta materia, como en la mayoría del artículo 19 o del capítulo tercero. Por lo tanto, permanece dicha norma. El Decreto Supremo 1086 fue dictado en el año 1983. Pese a que la Constitución estaba vigente, desde el 11 de marzo de 1981. Hay que tener presente que había restricciones previamente para las reuniones de todo tipo, para reuniones, por ejemplo, de padres y apoderados. Bajo el gobierno autoritario había que informar a la autoridad militar. Para reuniones sociales también. Por lo tanto, cuando se apruebe la Constitución, se espera que haya un cambio con el comportamiento. Cambio que la verdad no se produjo porque el receso político se mantuvo y en el país hasta fines de los 80. Pero además, el Decreto Supremo 1086 tiene un problema de origen y es que se dicta en el año 83, luego de la primera protesta ciudadana en contra del gobierno de Pinochet, la famosa protesta de Plaza Artesanos en Providencia del año 1982, donde por primera vez un grupo de la ciudadanía abiertamente protesta en contra del régimen de Pinochet. Fue bastante duro el trato que le dieron a los detenidos. Un amigo mío estuvo años en fiscalía militar, en lo más kafkiano del mundo, con procesos que no iban para ningún lado, con un proceso que no iba para ningún lado, por haber participado en esa primera actividad. Hoy día es abogado. El paso por la justicia militar le convenció que tenía que estudiar otra carrera y estudió para ser abogado. Él era filósofo. Por lo tanto, esta es un poquito como la mancha de origen de la norma, que fue una norma en reacción a las protestas ciudadanas que se desatan en el año 1982, comienzan y se desatan ampliamente con el movimiento de protestas sociales desde marzo de 1983 hasta el año 86. Es muy probable que en la redacción de la nueva constitución se vuelva la norma del año 1970. Es decir, que las restricciones solo se pueden establecer por ley. Vamos al derecho a la educación. Esto es otro derecho relativo al desarrollo en el medio social. Está asegurado en el artículo 10, número 10, y constituye un derecho de connotación social de antigua raigambre, aunque en nuestro país solo se asegura en la Ley de Reforma Constitucional 17.398 del año 1970, que introduce un numeral séptimo al artículo 10. Esta reforma constitucional es el Estatuto de Garantías Constitucionales y que regula el derecho a la educación en términos bastante claros. Y que se apartan sensiblemente del texto que está contemplado actualmente en la Constitución. ¿Qué es lo que estableció el artículo 10, número 7
en el año 1970. Tengamos presente que la reforma del año 70 se aprueba rápidamente ante el triunfo de Salvador Allende, pero muchas de estas normas formaban parte del plan de reformas constitucionales de Eduardo Frei Montalva. Él tenía dos ejes. Uno, reforma a las instituciones del Estado, poderes del Estado, para poder realizar su programa de gobierno. Eso va a terminar en la reforma de la ley 17.284 del año 70, que crea la superpresidencia chilena. Y la reforma en materia de derechos fundamentales, que quería poner la Constitución a tono con los tratados internacionales en la materia y con el avance en la democratización del sistema político chileno. Este segundo eje va a terminar o va a concluir en la reforma de la ley 17.398, también del año 70. Si se dan cuenta, ambos proyectos quedaron entrampados en el Congreso por acción de la oposición desde el año 64, salvo una norma que fue desglosada del proyecto de reforma constitucional, que fue la que permitió la reforma agraria en el año 1967, la ley de reforma constitucional 16.615. Ella fue desglosada del proyecto general de reforma. ¿Qué decía la Constitución hasta el año 1900, entre 1970 y 1980? Primero, la norma relativa al derecho a la educación estaba en la libertad de enseñanza. Primer punto. Yo ya les dije en una clase que se superponen en muchos aspectos la educación con la enseñanza. Aprovechando la norma que existía sobre libertad de enseñanza, se introducen las normas. Se asegura a todos los habitantes. Séptimo, la libertad de enseñanza. Luego dice, la educación básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas, que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales. Es decir, educación función primordial del Estado, Sistema Nacional de Educación de carácter mixto. La organización administrativa y la designación del personal de las instituciones privadas de enseñanza serán determinadas por los particulares que las establezcan con sujeción a las normas legales. El Estado no va a colocar el personal docente de las instituciones privadas, pero se deberán respetar las normas constitucionales y la ley laboral. Eso quiere decir, solo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley. Había una práctica centenaria de entregar subvenciones a instituciones privadas y algunas comenzaron a cobrar. El presidente Frei Montalva quería terminar esto, no se le permitió, pero en la reforma del 70 se establece que no va a haber subvención a instituciones privadas que cobren. Puede haber subvenciones para colegios privados, pero que no persigan fines de lucro. La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista. Esto es en respuesta al temor que inspiraba el nuevo gobierno. No tendrá orientación partidaria oficial, nuevamente. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los órganos competentes de composición pluralista. La norma lo que perseguía era que el sistema educacional fuera determinado en la discusión pluralista en el Congreso, pero a partir de organismos de base en que se involucrase la población, fundamentalmente padres, estudiantes y apoderados. Habrá una superintendencia de educación pública bajo la autoridad del gobierno, cuyo consejo estará integrado por representantes de todos los sectores vinculados al Sistema Nacional de Educación.
La representación de estos sectores deberá ser generada democráticamente. La idea era que el Consejo de la Superintendencia representara a las mayorías y las minorías de la sociedad y no fuera un órgano de designación presidencial. La Superintendencia de Educación tendrá a su cargo la inspección de la enseñanza nacional. Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos, a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir estos textos escolares, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. No iba a haber un texto oficial impuesto por el Estado, habría una libre selección por parte de los establecimientos escolares, pero el Estado iba a dar facilidades para que todos los editores y autores postulasen a los concursos, a objeto que hubiera una selección amplia de textos que fueran distribuidos por el Estado o bien fueran comprados por los apoderados. Las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado, es decir, Universidad Austral de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso. No había más. Son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales. Hay un compromiso del Estado de mantener el financiamiento de las universidades privadas que cuentan con reconocimiento oficial, un sistema mixto, estatal-privado. Pero no es un sistema gratuito, se paga en función, en esos años, de lo que se denominaba el arancel diferenciado, de acuerdo a los ingresos familiares. Los que tenían menos ingresos estudiaban gratuitamente, los que tenían más ingresos pagaban más o pagaban todo el arancel. Se trataba de aplicar una justicia distributiva en este punto, aunque había abusos, hay que reconocerlo. Las personas que tenían un contrato de trabajo solían pagar más que las personas que no lo tenían, entre ellos profesionales liberales. Había distorsiones, aprovechamientos, pero no era generalizado, quiero dejarlo claro. En casos, ciertamente. Por lo tanto, era un sistema de arancel diferenciado, el que existió hasta el año 1980. Esto proviene de la reforma universitaria del año 67-68, dado que se incorpora a la mayoría de la población, o se trata de incorporar a la mayoría de la población estudiantil que le interesa ir a la universidad vía pruebas de selección, se establece este sistema de financiamiento. En el pasado la educación o era gratuita en las universidades estatales o era pagada en las privadas, pero era una población educacional muy pequeña. Con la reforma del 68 es necesario crear un sistema moderno de financiamiento, pero el fuerte del financiamiento lo coloca el Estado. No había un sistema de endeudamiento de la población o de las familias. Y por lo mismo, el Estado entrega el financiamiento porque la universidad se moderniza para ser universidad de excelencia, es decir, que realiza investigación y no solo docencia, que fue la demanda de los profesores universitarios jóvenes en la reforma del 67-68. Decía la Constitución, el acceso a las universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los postulantes, quienes deberán ser egresados de la enseñanza media o tener estudios equivalentes que les permitan cumplir las exigencias objetivas de tipo académico. Esta norma proviene de la reforma universitaria. La reforma universitaria terminó con el
la prueba de bachillerato. Dado que se masifica la educación universitaria, se copia el sistema universitario de California, básicamente, y por ende el sistema de admisión estadounidense, con pruebas objetivas estandarizadas de selección múltiple. Surge la prueba de aptitud académica, que a mí me tocó rendir, que era una prueba de aptitud muy distinta a la prueba actual. También había las mismas críticas, que la prueba de aptitud reproducía las diferencias socioeconómicas, probablemente, pero no era una prueba enciclopédica, como fue la PSU. Era de aptitud, objetivamente de aptitud. Y obviamente uno se preparaba en casa con facsímiles, los que tenían los medios iban a los preuniversitarios. Ahí, en esos preuniversitarios, surgió la Universidad Santo Tomás. Los dueños hicieron el dinero con preuniversitarios y con centros de formación técnica. Obviamente que el establecimiento de estos sistemas estandarizados de admisión significó también que hubo gente que no pudo ingresar a la universidad, porque no podía saltar la valla. Pero también no es menos cierto que más gente ingresó a la universidad. Nuestro país no recobró el número de estudiantes universitarios que habían al 11 de septiembre del 73, sino en el año 1992-93. Porque después del golpe de Estado, mucha gente fue expulsada y otra tuvo que salirse, por diversas razones, por la crisis económica que obligó a estudiantes a desertar. El ingreso y promoción de profesores e investigadores, ojo, esta norma, en todo el sistema universitario nacional había prueba de selección nacional, que era la prueba de aptitud académica. No existían universidades privadas que otorgasen diplomas universitarios sin sistemas de selección. Eso solo se establece con la Ley General de Educación del año 81, con la reforma universitaria del 81, en que se ingresaba poniéndose a la cola a las 3 universidades privadas que había entonces, que se habían creado: la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Diego Portales y la Universidad Central. No había ningún filtro, quiero dejarlo sumamente claro, y por lo tanto, para nuestra generación, tampoco eran universidades demasiado reputadas, porque ahí se entraba sin PAA. Y lo mismo sucedió posteriormente y por muchos años, porque la norma constitucional fue eliminada. Por lo tanto, dependía del nivel económico de uno determinar a qué universidad iba a ingresar. Y los estándares eran muy laxos para obtener un grado académico o un título profesional. Quiero dejarlo muy claro. No era motivo de orgullo en muchas familias que fueran esas universidades. Por una vía aparte, existía en Viña del Mar la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, que otorgaba un diploma que no tenía reconocimiento, entiendo yo, oficial, pero sí en el mundo de los negocios. La Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez formaba parte de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Comercio, desde el año 53. Y producto de la reforma universitaria del año 67, es que se marchó de la Católica de Valparaíso y se instaló en el barrio de Recreo, en Viña del Mar. Y era una escuela de negocios para ir a obtener un título de administración de empresa, solo que había que tener medios para ir ahí. Y efectivamente, quienes se graduaban obtenían trabajo en las mejores empresas de Chile. Había un tema de selección socioeconómica y selección académica. Esa escuela de negocios, que iba por un camino aparte, quiero dejarlo muy claro, nada que ver con las otras 3 universidades, fue la base de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad muy seria. Hay que ser bien honesto en este punto, yo soy muy honesto, era seria como escuela de negocios, muy seria, y siguió siéndola y es muy seria.
tiene mucha reputación a nivel internacional. Por lo tanto, esas eran las opciones. Había un sistema estatal con la Universidad de Chile, que tenía sedes en todo Chile, y un sistema estatal técnico con la Universidad Técnica del Estado con sedes en todo Chile. Pero dado que se seguía el modelo californiano, las carreras que podríamos denominar liberales, las de mayor prestigio social o socioeconómico, derecho, arquitectura, medicina, estaban radicados en los grandes centros universitarios estatales que estaban en la capital. Como se seguía el modelo californiano, estadounidense, lo que había en las ciudades eran el equivalente a los colleges, que ofrecían carreras para el mundo del trabajo, pedagogía, contabilidad, dibujo técnico, técnico pesquero. Esas eran las carreras que ofrecía la Chile y la técnica en nuestra ciudad. Ingeniería mecánica o ingeniería de ejecución mecánica, técnico mecánico, etcétera. De hecho, por lo tanto, el sistema era muy parecido a lo que hay en Estados Unidos. Si usted quería estudiar Derecho, tenía que irse, ser aceptado en la Chile en Santiago, si es que tenía los medios para mantenerse, o irse a la Universidad de Concepción. Si quería estudiar medicina, tenía que ir donde había medicina. Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia. Las universidades estatales fueron muy celosas en entregar la tutela de estas carreras, que eran las carreras de mayor prestigio. Fue motivo de luchas, por ejemplo, de que la Universidad Austral, que estaba bajo la tutela de la Chile, pudiera impartir medicina. Era muy resistido por la Universidad de Chile. Fue necesario un movimiento en la ciudad, apoyado por los parlamentarios, para que por ley se sacaran la tutela de la Universidad de Chile. Y eso permitió crear la Escuela de Medicina, que es muy famosa. De hecho, una prima mía estudió medicina, formó parte de la primera promoción, porque no hubiera podido su familia financiarle la carrera en Concepción o en Santiago. Por lo tanto, yo creo que hay que tener claro lo que era el sistema universitario. Una cosa es el idealismo, otra cosa es el mito y otra cosa era cómo funcionaba. Y tenía una lógica. La lógica era la lógica funcional estadounidense. Yo les he contado que en el estado de Nueva York el estado no financia escuelas de derecho, excepto una perdida en el fin del mundo y que está en la última categoría. ¿Por qué? Porque es carrera para ricos en ese país. Se aplicó la misma lógica. ¿Ya? La nuestra fue la primera carrera de derecho en abrirse entre Santiago y Concepción. En mi caso, yo decidí estudiar derecho y bueno, mis años no había derecho en mi ciudad. En los años 80, así que obligado a tomar el bus e irme donde queda nomás, a Valparaíso, los pasajes. Ni conocía Valparaíso. Una gran experiencia, por cierto. No me puedo quejar de la experiencia vivida, pero esa era nuestra realidad. Indicaba la Constitución, presten atención, el ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. Tanto la norma de acceso de estudiantes tenía por objeto que el ingreso fuera por el mérito. Recordemos que era un sistema de financiamiento con acceso, becas, etcétera. El Estado se a cargo de muchos gastos. Pero la norma para los profesores lo que tenía por objeto es que hubiera pluralismo en las universidades estatales y en las privadas. Y no que un gobierno impusiera o que un partido político impusiera a los profesores. Esa realidad de pluralismo no existe en muchas universidades chilenas el día de hoy, inclusive de las más antiguas. ¿Para qué hablamos de las privadas? Por otro lado, tampoco tienen carrera académica los profesores. Los contratan y los despiden en función de lo que quiere el dueño de la universidad. Hay universidades muy importantes en Chile, pero que no tienen carrera académica. Tal cual.
Y por lo tanto, cualquier profesor se coloca en la jerarquía de titular, en fin, cuando no existe jerarquía académica. Hay universidades que hacen mucha investigación privadas, pero como no hay carrera académica, los profesores no saben cómo se les va a promover y segundo, siempre están en un estatus precario, porque los pueden despedir en cualquier momento. Tal cual. La idea era entonces que el ingreso a ser profesor universitario fuera vía concurso y la promoción fuera por estricto mérito, a objeto de impedir que hubiera promoción proselitista o partidista, dado el nuevo gobierno que venía. La idea era mantener un pluralismo dentro de las universidades. El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Se asegura la libertad de cátedra dentro de las universidades. Todo esto quedó suspendido luego del golpe de Estado, comprenderán. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger en cuanto sea posible la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. Eso decía la Constitución al 11 de septiembre del 73. Obviamente muchas de esas normas fueron suspendidas luego del golpe de Estado. El derecho a elegir profesores en muchos lugares no se podía ejercer, lo cual indicaba que había solamente un tipo de enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Les he leído esta norma porque tengan la certeza que muchas de estas normas, estos preceptos constitucionales, van a ser debatidos, recordados y restablecidos. Van a servir de fuente de inspiración en la Convención Constitucional. Se partirá de una hoja en blanco, pero no de una historia en blanco. En la memoria histórica pervive. Pues bien, ¿qué es lo que establece el texto constitucional? En la preceptiva constitucional, la educación involucra a toda la comunidad, al Estado, familia y sociedad. Se relaciona con el deber del Estado del artículo primero, inciso cuarto, y con la libertad de enseñanza del 19, número 11, como fue tradicional en Chile. En la Constitución del 80, sin embargo, este derecho se separa de la libertad de enseñanza y se mantienen algunos deberes estatales en materia de educación básica, secundaria y parvularia. Fíjense en qué años se establecieron esos deberes estatales, siendo que estaban en la reforma del año 70. ¿Qué se entiende por el derecho a la educación? La Comisión de Estudios de la nueva Constitución definió este derecho como el derecho de acceso al saber, a la instrucción y la formación necesaria en las distintas etapas de la vida para que la persona pueda lograr su desarrollo y ser útil a la sociedad. Esta definición que dio la Comisión de Estudios de la nueva Constitución implicaba o no distinguió suficientemente la educación de la enseñanza, porque es difícil hacerlo. Por lo tanto, lo que se garantiza por la vía del derecho a la educación en la Constitución es el acceso a la educación, como quiera o por quien quiera que se ofrezca. Para el profesor José Luis Sea de Gaña, hay que distinguir la educación de la enseñanza y de la instrucción, hilando más fino. La educación se asocia a la formación de valores. La enseñanza se asocia a la transmisión metódica de información. Y la instrucción es la comunicación sistemática de ideas, conocimientos o doctrinas
lo que lo acerca a la enseñanza. La verdad es que uno podría distinguir entre educación y enseñanza, porque la instrucción está muy cerca de la enseñanza, la transformación, la transmisión metódica de conocimiento. De lo anterior, se puede colegir que el concepto de educación se ha ido ampliando con el tiempo, tendiendo a confundirse con la enseñanza, al punto que el décimo, el artículo 19, número 10, desde el inciso segundo en adelante, confunde educación y enseñanza. ¿Cuál es el objeto de la educación? Lo dice en términos rimbombantes el inciso segundo del artículo 19, número 10, el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Esta norma, me atrevería a decir que es una norma algo programática. No hay un cometimiento legislador, pero es como un principio. Está medio camino entre un principio y algo programático, que debe ser desarrollado por los poderes políticos, el legislador y el poder ejecutivo. Pero no creo pecar de ignorante si afirmo que no se ha cumplido a cabalidad con esta norma. Existen déficits severos en el pleno desarrollo de la persona, si lo enfocamos como acceso a la educación. El sector que tiene mayor acceso es el de la educación básica, segundo ciclo, secundaria y universitaria. De hecho, el acceso a la educación universitaria es mayor que en otros sectores. Concretamente, la educación preescolar. Es ahí donde está el gran déficit en nuestro país. Y luego, la educación de los adultos. Primero, educación laboral de los adultos. Si bien es cierto, INACAP sigue perteneciendo al Estado, en los hechos es controlado por una empresa o una fundación cercana a un sector político. INACAP era Formación Profesional Técnica del Estado, el Instituto Nacional de Capacitación, que existía en todo Chile y que fue privatizado a comienzos de los 90, prácticamente. Nominalmente es del Estado, en los hechos no lo controla el Estado. Falta el desarrollo educacional superior de los trabajadores. Me refiero a la educación a distancia para quienes trabajan. Hubo un proyecto en el gobierno de Salvador Allende de crear la universidad a distancia. Obviamente, fracasó por las circunstancias de la época. Me tocó conocer a uno de los expertos que trabajó en ese proceso. Y él me contó que se llevó la idea, junto con los demás, a Costa Rica y a Venezuela. Y allá se instalaron, tal cual. Es inexplicable que no exista una universidad a distancia en Chile, si ha existido en el Reino Unido por más de 100 años, más ahora que hay todos estos medios tecnológicos. Pero también falta lo que se denomina la universidad laboral. La universidad laboral, es decir, la vespertina para trabajadores, que solo la entregan entidades privadas. Ese era un proyecto del gobierno de Frei Montalva, crear la universidad laboral para que los trabajadores fueran en forma compatible con sus horarios de trabajo.
Nunca hubo piso para ello en Chile. Pero existen algunos programas que ofrece la Universidad de Chile, que creo que se llama Universidad Laboral, que son básicamente cursos de capacitación, no conducentes a grado o título. ¿Para qué hablamos de la educación de la tercera y de la cuarta edad? Totalmente deficitaria en nuestro país. Tercera edad, 65 a 80 años. Cuarta edad, 80 años en adelante. El objeto de la educación comprende todas las etapas de la vida de una persona según el constituyente. Por lo tanto, en su contenido debe ser completa, ya que se busca garantizar el desarrollo íntegro de la persona. Dicha educación debe ser asequible y accesible a toda persona, sin distinción, y debe ser ofertada en términos constantes. Esta última característica lo acerca un poco a un servicio público de carácter funcional o material. La oferta educativa en Chile es mixta, pero la que ofrecen los privados se mueve fundamentalmente en términos de la demanda. En relación con el desarrollo íntegro, se debe incluir todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, toda persona natural debe tener acceso a distintos valores que permitan su desarrollo a nivel moral, intelectual o físico inclusive. Hay que llamar la atención al hecho que en cada una de dichas etapas de la vida o del desarrollo de la personalidad, infancia, adolescencia, juventud, madurez, tercera y cuarta edad, se encuentra presente la educación, ya sea como una formación o instrucción propiamente tal, o como una experiencia de vida, como sucede en las edades más avanzadas, incluyendo siempre una gran carga valórica que permita el crecimiento íntegro y constante de la persona. La educación no es neutra, siempre está inspirada por ciertos principios que son los que la organización política trata de estimular. Y en una sociedad democrática, ellos se basa fundamentalmente en el respeto y protección de los derechos fundamentales. Y en la idea de que la democracia implica que no hay verdades oficiales. Hay rotación en los cargos, etc. Los objetivos señalados a la educación están vinculados a los restantes incisos de este numeral décimo, lo que se ve reflejado en la garantía a la educación que se otorga en los niveles de educación parvularia, primaria y secundaria. Pero ¿qué es lo que se garantiza? Solo se garantiza el acceso a la educación. Nada más. La Constitución política le asigna un papel a los padres en el 19, número 10, inciso tercero. Este precepto indica quiénes son los encargados de ejercer este derecho. Los padres, dice, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. La verdad es que el incumplimiento de estos deberes puede traducirse en medidas que se adopten por la jurisdicción de familia, si no hay atención de los hijos. El derecho preferente significa que los padres deciden cuál es la educación que van a recibir los hijos hasta que sean mayores de edad. El Estado no puede infringir este ámbito que cae dentro de la familia y el Estado debe otorgar especial protección a este derecho de opción que tienen los padres. Derecho de opción que en realidad se vincula con la norma de la libertad de enseñanza, prevista en el número 11, en el inciso
Cuarto, los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. En este punto hay déficits en Chile y los hubo por años debido a las discriminaciones odiosas que se implantaron en algunos establecimientos, tanto municipales como particulares subvencionados. La ley de inclusión escolar allanó el camino para el ejercicio de este derecho. Esto no se traduce en que el Estado va a haber una oferta estatal obligatoria. La oferta estatal es constante, pero concurrente con la oferta mixta. En la medida que haya una oferta, o sea, perdón, oferta privada, en la medida que haya una oferta privada. En ese punto, para que haya libertad de elección, juegan un gran papel ciertas organizaciones y fundaciones que tienen proyectos organizacionales de larga data. No así las empresas privadas. Hay que ser muy honesto en este punto. En Argentina, la oferta educacional para los padres es más amplia en las regiones, en las provincias más ricas que en las provincias más pobres. Y uno lo advierte allá. Uno no va a encontrar en ocasiones universidades privadas en las provincias más pobres del sur del país. Ahí solo hay universidad estatal. Pero en Buenos Aires proliferan. ¿Para qué hablamos de otra ciudad? En Mendoza hay una amplia oferta en colegios, universidades para los padres. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir en la próxima clase. Estamos en la hora de cierre. No sé si hay una consulta. Bueno, no hay consultas. Me despido. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor.